Todo un espectáculo la primera Vuelta Ciclista Junior a la Ribera, cerca de 300 kilómetros de ruta a lo largo de 4 provincias, paso por 30 localidades, 138 participantes, 23 equipos y 3 jornadas de ciclismo, de apasionante ciclismo con 4 etapas, 6 saltos de montaña, 4 sprints especiales, 6 metas volantes y 3 premios especiales y una crono por equipos, que sirvieron para aventurar un futuro, un largo recorrido a esta primera Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero. Se esperaba mucho y con gran expectación por parte del pelotón nacional de esta competición y que coronó a Adrián González de la Fundación Víctor Sastre como su primer vencedor. Me ha parecido una vuelta magnífica, muy bonita la verdad, ya no con subidas, con bajadas como la veo, que era técnica y muy bonita también y que se ha hecho dura, pero bueno, se ha estado luchando. La prueba se estrenaba en el calendario nacional con la ilusión por parte de su comité organizador de estar a la altura esperada y con el reto de tratar de sorprender y de convencer a todos los participantes. Se consiguió. Los equipos quedaron muy satisfechos al término de la carrera, no solo por cómo se desarrollaron los acontecimientos en cada una de las 4 etapas, sino también por el diseño de las mismas. Una ronda que gracias a la orografía del terreno apenas permitió momentos irrelevantes. En cada kilómetro se decidieron muchas cosas y se exhibió un recorrido realmente atractivo al que aportaron mucho los ciclistas, que se mostraron inquietos, con iniciativa e impregnados de la osadía propia de su edad. Bueno, trabajo el equipo, ¿qué decir del equipo? Muchas personas, Club Ciclista, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, la Concejalía, por supuesto. Hablamos de más de 100 personas voluntarias involucradas en esta Vuelta Ciclista. Y bueno, pues ya sí preparando la siguiente, porque esta vuelta ha nacido con idea de tener continuidad y de estar como un referente de la Ribera del Duero, un proyecto deportivo referente que englobe las 4 provincias que es la Ribera del Duero y sobre todo con Aranda como cabeza de la Ribera del Duero. Los ataques y desgraciadamente las caídas fueron protagonistas. Los corredores y sus directores se mostraron ambiciosos, propiciando sucesivos movimientos en cabeza en todas y cada una de las etapas. Cada especialista tuvo su oportunidad, una oportunidad para lucirse: sprinters, escaladores, rodadores. Las 2 primeras etapas se resolvieron con llegada apretada y masiva. Primero en el trazado entre Aranda de Duero y Pedrosa de Duero, jornada en la que Pablo Velázquez se colocó como líder con el maillot de la Ruta del Vino Ribera del Duero, una prenda que conservaría hasta la última etapa a pesar del triunfo, también al sprint, de Mario Carrasco del Valverdetín en el primer sector en ruta de la segunda etapa y con final en la localidad de La Horra. Y es que los corredores de la Fundación Víctor Sastre, a la postre, ganadores como mejor equipo, ejercieron un control casi absoluto de la prueba. Eso sí, con el permiso de Huesca La Magia, vencedor de la crono por equipos en el segundo sector de la segunda etapa y que tuvo como escenario las calles de Aranda de Duero. Era un objetivo marcado y bueno, lo hemos conseguido por 3 segundos. Creo que bueno, pensábamos que iba a ser un poco más y poder conseguir el liderato, pero la verdad que no ha podido ser, así que mañana tendremos que luchar por conseguirlo. Como en toda buena competición que se precie, una buena dosis de emoción y tensión como el colofón siempre son de agradecer. Y esta Vuelta Ciclista a la Ribera lo consiguió. Para la última etapa se diseñó el trazado más exigente, su etapa reina, con una clasificación general muy apretada y todo por decidir entre corredores del Fundación Víctor Sastre y Huesca La Magia. El Alto de Villaverde de Montejo fue el marco, el escenario que resultó ser determinante. Los abulenses del Víctor Sastre colocaron a Adrián González por delante en la escapada del día y tras una sensacional demostración de poderío junto a Ivón Ruiz de la selección de Álava, se coronó como vencedor final. González tomó el testigo de su compañero Pablo Velázquez para vestirse con el jersey vino y Ruiz ganó la etapa reina que llevará su impronta hasta la segunda edición. Pues sufrir, no sé, digo lo siguiente, a sufrir. Ha sido dura, larga, he escapado desde el 10 más o menos y pues al final se ha podido, así que contento. Las 4 etapas vieron también a otros triunfadores. El murciano Mario Carrasco, vencedor de la segunda etapa en La Horra, fue el ganador de la general por puntos, o lo que es lo mismo, del maillot de la regularidad Ayuntamiento de Aranda.
Ander Amonarriz, de Ciudad de Oviedo, se llevó el maillot de la montaña Supermercado Simpli. Tomás Alcaraz, del Valverde Team, fue el ganador del jersey de las metas volantes Concejalía de Deportes, y Sergio Jiménez, del Ciclus Cabello, se hizo acreedor al primer puesto de los sprints especiales patrocinado por Construcciones Hermanos Riesgo. Por equipos, el triunfo sonrió a la Fundación Víctor Sastre, y el primer castellano y leonés, vistiendo el maillot rojo y blanco de Recambios Callejo, se lo llevó el vencedor final de la ronda y corredor de la Fundación Víctor Sastre, el propio Adrián González. Como apunte final, cabe destacar la presencia de la selección española junior de féminas con la corredora local arandina Sara Martín y su compañera Sandra Alonso como auténticas leonas tras ser las únicas de las 6 integrantes del combinado nacional que dirige Romoncho González Arrieta en finalizar la ronda. Bueno, en mi caso ha ido un poco accidentada, ya que he tenido varias caídas, pero bueno, me ha parecido muy bonita y espero que el próximo año también se repita. Para los más apasionados del ciclismo, entremos en el detalle. Primera etapa, salida a las 6 de la tarde desde la Plaza Mayor de Aranda, que actuó como epicentro de la ronda durante prácticamente toda la carrera. Por delante, 94 kilómetros entre la capital ribereña y Pedrosa de Duero. La llegada a esta localidad nos citó con cerca de medio millar de habitantes, muchos de ellos vinculados directamente al consolidado sector del vino, con 4 bodegas de gran renombre en Pedrosa de Duero. Pero volvamos a la competición, al ciclismo en estado puro, porque los puntos calientes estaban ubicados en el Alto de San Martín de Rubiales y Alto de San Llorente en Encinas de Esgueva. Las metas volantes en Roa, a la altura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, y un sprint especial en Adrada de Aza y premio especial Quesos Vado Rey en la Cueva de Roa. Se palpaba ya mucha inquietud entre los corredores desde la salida y ya desde los primeros movimientos en el pelotón se produjo además la primera caída de la jornada, afortunadamente sin consecuencias relevantes. Raúl Sangüesa, del Asesores de Navarra, fue el primero en probar suerte en solitario. Logró una renta de 20 segundos, pero fue neutralizado rápidamente. El ritmo de carrera alto no negó nuevos movimientos. En el kilómetro 58, Bernardo Entrialgo, del Ciudad de Oviedo, coronaba en primer lugar el Alto de San Martín de Rubiales y comandaba una fuga de varios corredores que llegaron a tener varios segundos sobre un pelotón que dio cierta libertad. Aproximándose a la meta, el pelotón comenzó a trabajar por delante para echar abajo una escapada que llegó a amenazar con fructificar hasta la línea de meta en Pedrosa de Duero. El desenlace fue un sprint resuelto con una llegada muy abierta y en una zona técnica que dominó Pablo Velázquez del Fundación Víctor Sastre para lograr el triunfo de etapa y enfundarse así el primer maillot Ruta del Vino Ribera del Duero. Carreteras estrechas y el terreno es parecido ahí a Valladolid. Aire de costado, suele entrar. Carreteras estrechas, sub y bajas, repechos, no hay ningún puerto así largo que te pida exigirte muchísimo y a mí se me da muy bien este tipo de terreno. El corredor de Medina del Campo acudió a la Ribera del Duero sustituyendo a un compañero lesionado y empezó cobrando una inesperada cuota de protagonismo. 2 horas y 20 minutos de etapa y cierre con algunas bajas en el pelotón. 15 corredores abandonaron y ya no tomarían la salida en la segunda etapa. Esto ha sido un orgullo muy grande para el pueblo de Pedrosa de Duero, traer la primera Vuelta Ciclista Junior de la Ribera del Duero, vamos, y es lo mejor que nos ha podido pasar, que acabamos de terminar la fiesta y ahora que nos venga la Vuelta Ciclista ha sido un evento excepcional. Segundo día de competición. Por delante, una jornada realmente exigente para los ciclistas con un sector matinal en línea de 70 kilómetros entre Aranda de Duero y La Horra, incluyendo un puerto de montaña en Quintana del Pidio, sprint especial en Dominio de Caí en La Aguilera, La Horra y en Bodegas García Figuero en La Horra. Además, se añadieron metas volantes en Sotillo de la Ribera y en Bodega Félix Callejo. Ya por la tarde, una prueba cronometrada por equipos en Aranda de Duero. La llegada a La Horra dejó un buen pozo en los corredores, no solo por el gran ambiente de una villa en fiestas, sino por la alegría de sus vecinos que se volcaron en animar a los ciclistas. Y es que La Horra, con sus 400 habitantes, dan forma a una villa como tierra de paso y con mucha historia. Un legado vinculado directamente en los últimos siglos a la industria del vino. Cerca de una decena de bodegas con firma en La Horra significan una de las áreas más generosas para dar unos caldos Ribera del Duero de incuestionable valor y sabor.
Volviendo a la carrera, el líder Pablo Velázquez y su equipo, el Fundación Víctor Sastre, controlaron la competición que arrancó con doble caída. No fue la última ni la más grave de la jornada. Los corredores impusieron un buen ritmo de carrera antes del paso por la primera dificultad montañosa de la etapa tras cruzar la localidad de Quintana del Pidio. El primero en coronar el Alto de Quintana fue Carlos Garrido del Jiménez Ganga. Y después de subir, había que bajar. Y se hizo hasta Gumiel de Mercado, donde esperaba el premio especial del día. Kilómetro 20, Mario Lamela del Arteprez fue el más rápido. Muchos escarceos durante toda la etapa, intentos de fuga, firme voluntad por evitar una llegada en grupo, pero el ritmo impuesto desde el pelotón quebró cualquier acto de indisciplina colectiva. Ya en la Horra, llegada al sprint, y por desgracia, con caída múltiple, en la que se vieron involucrados más de una veintena de corredores y algunos aficionados. Por delante, un duelo muy cerrado en el sprint entre el líder Pablo Velázquez y Mario Carrasco del Valverde Team, quien a la postre se llevó el triunfo de etapa por apenas un tubular después de 1 hora y 41 minutos sobre la bicicleta. Pues nada, la verdad que la etapa de hoy ha sido muy rápida, una etapa corta y con mucho aire. Ha habido muchísimos ataques, pero bueno, el equipo ha estado muy bien, saltando a todos y al final se ha resuelto al sprint. Una llegada peligrosa, como hemos visto, con una caída, pero nada, he podido posicionarme bien y he podido ganar aquí en el sprint. Velázquez se reafirmaba como líder en la general individual y también en la clasificación de la regularidad, y el Valverde Team como mejor equipo. Muchísimo, se ha volcado por lleno, todo el pueblo está en general. Con todo que sea ahora la misa, este chaval, hemos dicho que la atrasaría porque no iba a ir nadie a misa, porque esto no lo habíamos visto nunca. Accidentada fue la sesión de mañana dentro de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Ribera y le siguió un apasionante segundo sector, esta vez traducido en una crono por equipos. Los especialistas a escena, era su oportunidad. Prueba estética, sufrida, una verdadera criba de aspirantes al triunfo final. Primera gran selección de los candidatos. Como dicen los entendidos, sector donde no se gana una vuelta, pero sí se puede llegar a perder. Las 23 escuadras presentes en la ronda debían afrontar un trazado semiurbano de 11 kilómetros por el centro y los alrededores de Aranda de Duero. A la espera de la puesta en escena de los grandes favoritos, los corredores de la selección de Álava se mantuvieron al frente de la clasificación parcial durante muy buena parte del sector, con un tiempo de 15 minutos y 9 segundos. Pero tenían que ir apareciendo los mejores. Uno de ellos, el Jiménez Ganga, que con un tiempazo de 14 minutos y 48 segundos fue el primer equipo en bajar de la barrera de los 15 minutos. La salida de los grandes favoritos, como el Valverde Team, ponía en alerta a todos, pero los murcianos no lograron superar ese registro, cerrando su participación parcial con un tiempo de 14 minutos y 54 segundos, a tan solo 6 segundos del liderato provisional. Faltaban por entrar Fundación Víctor Sastre y Huesca La Magia. Los oscenses lo cambiarían absolutamente todo. Rebajaban el mejor crono en 9 segundos con un tiempo de 14 minutos y 37 segundos, marca que ya nadie, ningún otro equipo, lograría superar. Era un objetivo marcado y bueno, lo hemos conseguido por 3 segundos. Creo que bueno, pensábamos que iba a ser un poco más y poder conseguir el liderato, pero la verdad que no ha podido ser, así que mañana tendremos que luchar por conseguirlo. El Fundación Víctor Sastre, equipo del líder, firmó una crono magnífica de 14 minutos y 40 segundos. Se quedaron cerca, pero el triunfo se marchó a tierras de Huesca. La crono por equipos fue el mejor caldo de cultivo para perfilar una última etapa sin favorito y anticipando una lucha sin cuartel. Nada, hacerlo como estos días, atentos adelante a la carrera, a las escapadas, que no se vayan muchos cortes e intentar llegar a meta lo más juntos posible, que no llegue ninguna escapada para conseguir el liderato final. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. Y llegó el gran día, tercera y última etapa.
107 kilómetros con salida y llegada en Aranda de Duero y con 3 puertos de montaña que decidirían la primera Vuelta Ciclista a la Ribera, quién se iba a infundar ese maillot vino, Ruta del Vino, Ribera del Duero. En la salida, 116 corredores de los 138 que tomaron parte el primer día de esta ronda ribereña. Pablo Velázquez tenía que defender el maillot vino que se enfundara en la primera jornada, aunque las estrategias de los equipos de los favoritos iban a tener mucho que decidir. Las consideraciones de la etapa: 3 puertos de montaña en Bocillas de Perales, Castillejo de Robledo y Villaverde de Montejo, con rampas de hasta un 12% de desnivel en ascensos de unos 4 kilómetros. Metas volantes en Langa de Duero y Montejo de la Vega, y el sprint especial en Área Tudanca, a la altura de Fuentespina. Los primeros movimientos, cuando apenas habían transcurrido 15 kilómetros, empezaban a dibujar un apasionante escenario. Ivonne Ruiz, de la selección de Álava, se convertía en el primer protagonista de la jornada, iniciando una escapada que a la postre le diera el triunfo. Por otro lado, el Fundación Víctor Sastre colocaba nada más y nada menos que a varios corredores por delante y Ander Amonarriz, ganador final del maillot de la montaña, defendiendo su preciada prenda. La fuga crecía en integrantes y al paso por la primera cota montañosa del día, de tercera categoría, y una vez pasado Bocillas de Perales, se unían otros 5 corredores. Kilómetro 50 de carrera, movimiento clave en cabeza. El equipo del líder, Pablo Velázquez, pretendía y aspiraba nuevamente a mantener ese maillot vino de la Ruta del Vino, Ribera del Duero. Metía a otro hombre entre los fugados, Adrián González. La carrera tomaba otro cariz. El grupo de 11 corredores, antes del paso por Langa de Duero, tenía ya 2 minutos y 20 segundos de renta, y por delante un nuevo alto de montaña. Adrián González e Ivonne Ruiz decidieron marcharse por delante. Golpe maestro a una carrera que esperaba reacciones por detrás que no llegaron a fraguar. Con los 2 corredores al frente y el paso de los kilómetros, el alto de Villaverde de Montejo decidiría la ronda. Compenetrados y decidido el reparto del botín de la etapa, tanto Ruiz como González trabajaban juntos en pos de la victoria de etapa para el corredor de la selección de Álava y de la clasificación general para el castellano y leonés. El corredor del Fundación Víctor Sastre se adjudicaba esta primera edición de la Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero tras una gran estrategia de equipo. El final, a los 3 días de ciclismo en la Ribera del Duero, dejó además a otros 5 triunfadores. El murciano Mario Carrasco, que fue el vencedor de la segunda etapa en la Horra y ganador del maillot de la regularidad Ayuntamiento de Aranda de Duero. Ander Amonarriz, del Ciudad de Oviedo, se llevó el maillot de la montaña Supermercado Simpli. Tomás Alcaraz, del Valverde Team, se adjudicó el jersey de las metas volantes Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aranda. Y además, Sergio Jiménez, del Ciclus Cabello, se hizo con el primer puesto de los sprints especiales, patrocinado por Construcciones Hermanos Riesgo. Por equipos, el triunfo fue para la Fundación Víctor Sastre y el primer castellano-leonés, vistiendo el maillot rojo y blanco de Recambios Callejo, se lo llevó el vencedor final de la ronda y corredor del Fundación Víctor Sastre, el propio Adrián González. Hay que recordar además la presencia de la selección española junior en esta Vuelta Ciclista a la Ribera, con la corredora local, la arandina Sara Martín, y su compañera Sandra Alonso como auténticas leonas, tras ser las únicas de las 6 integrantes del combinado nacional que dirige Ramoncho González Arrieta en finalizar la ronda. Santo y seña en Aranda. Éxito sin ningún género de duda en esta primera edición de la Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero, organizada desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aranda. Los datos significativos: 300 kilómetros de ruta, 4 provincias transitadas, paso por 30 localidades, 138 corredores inscritos, 23 equipos y 3 maravillosas jornadas en las que el ciclismo en estado puro estuvo presente en las carreteras de la comarca de la Ribera del Duero, que trabaja ya y de qué manera
en la segunda edición de esta Vuelta Ciclista. Yo personalmente estoy encantado. Si nuestra labor es promocionar la Ribera, yo no pensaba que pudiera tener esta difusión y yo creo que se han colmado muy por encima de las expectativas que nosotros teníamos. Como decía, si nosotros queremos promocionar la Ribera, creo que se ha promocionado, hemos visto rincones, se ha pasado por las 4 provincias que coge la Ribera del Duero, que es un poco lo que nosotros pedíamos para poder colaborar. Entonces nosotros estamos muy satisfechos, la gente en los pueblos hemos visto que se ha volcado y bueno, para nosotros, como os digo, y luego ver que se han llenado hoteles, que han visto bodegas, que se han llenado casas rurales. Bueno, pues qué duda cabe que nosotros estamos encantados y seguramente dispuestos a colaborar en otros años. Bueno, pues yo creo que en la primera ocasión, para ser la primera vez que organizamos una vuelta de estas características, yo creo que ha sido un trabajo tremendo. Yo quiero felicitar de forma muy especial al concejal de deportes y por supuesto al equipo de la Concejalía de Deportes, que ha trabajado de forma fabulosa, pero también quiero felicitar de forma agradecer a todos los colaboradores, a la Diputación, a la Ruta del Vino, a Hermanos Riesgo, a todos, en definitiva, a Simpli, y a Hermanos de San Gabriel, al Colegio de San Gabriel, a la Ciudad de la Educación, y también, por supuesto, tener un especial reconocimiento a la Guardia Civil, sin cuyo apoyo y con cuya autorización y esfuerzo hemos podido tener y llevar a cabo hoy la jornada, ¿no? Y yo creo que tenemos que agradecer a todos los colaboradores, también a Callejo, a todos ellos, ¿no? Viciaranda, por supuesto al Club Ciclista Arandino. Bueno, pues yo creo que todos han apostado por este proyecto y los patrocinadores y colaboradores, pues por supuesto que han apoyado de forma también, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pedrosa o el Ayuntamiento de La Horra, ¿no? Yo creo que todos, nadie sabía cómo esto iba a resultar, pero todos han apostado por el proyecto y por supuesto es de agradecer. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before